Lectura de J.P. Cook, e historiadores en el siglo XIX, Fondo de Cultura Económica, versión española de Ernestina Champoursant y Ramón Iglesia. Historia y los historiadores en el siglo XIX. Introducción. La Edad Media produjo historiadores de gran mérito literario, Matteo Parisi, Lamberto de Hersfeld, Joinville y Froissart, cuyo testimonio sobre los hechos acaecidos en su propia época era bastante fidedigno, pero no existían entonces las condiciones esenciales a esta índole de trabajos. Se desconocía la imprenta y los libros eran escasos. No se había iniciado el método crítico para el estudio de los documentos, ni se concebía la necesidad de tratarlos de ese modo. El piadoso cronista, feliz entre los tesoros de su biblioteca monástica, no se detenía a investigar su valor y con la misma inocencia copiaba en sus propias páginas compilaciones anteriores. Que la falsificación de documentos era cosa normal, no se conocían aún los medios para descubrir esas falsificaciones. Los acontecimientos consignados se aceptaban sin discusión y la sanción de la tradición garantizaba la realidad del hecho. Por último, el ambiente de la Edad Media se hallaba saturado de teología. La influencia de San Agustín pesó de un modo casi físico sobre la mente de Europa durante unos 1000 años, distrayendo la atención de la historia y de los problemas seculares. Dada la constante intervención de la providencia, la investigación de las causas naturales resultaba innecesaria e incluso impertinente. La historia era un sermón, no una ciencia, un ejemplario de evidencias cristianas, no un intento desinteresado para comprender y explicar el curso de la civilización. La gran revolución en la perspectiva de la humanidad que empezó en Italia durante los siglos XIV y XV condujo a la creación de algunas de las condiciones gracias a las cuales pudieron surgir métodos objetivos y un concepto genético de la historia. La revelación de que el mundo clásico no era una tradición borrosa sino una brillante realidad estimuló la curiosidad y sugirió el estudio de la transformación acaecida. Las investigaciones comparativas se vieron aún más estimuladas por el descubrimiento del Nuevo Mundo y el estrechamiento de las relaciones en el Oriente. En un par de generaciones se doblaron en extensión el reino del espacio y el horizonte del saber. Mientras las fronteras del conocimiento se alejaban, se advertía un cambio no menos importante en la atmósfera intelectual. La creciente corrupción de la Iglesia, el desarrollo de la vida urbana, la expansión del comercio habían empezado ya a actuar como disolventes del espíritu teológico y la arrebatadora seducción de la cultura pagana, bella, sublime y francamente humana a la vez, completó el proceso de la emancipación. El Renacimiento italiano no representa tanto una rebelión contra la autoridad como la secularización del pensamiento. Un jubiloso orgullo del hombre, del poder en su mente y de la belleza de su cuerpo sucedió al dominante ascetismo de los ideales medievales. Las especulaciones acerca de la naturaleza y las perspectivas espirituales de la humanidad fueron sustituidas por investigaciones acerca de sus realizaciones terrenales. La Edad Media empieza con San Agustín y acaba con Maquiavelo. Este nuevo espíritu se reflejó en el campo de los estudios históricos. Los primeros maestros del nuevo saber, Petrarca y Boccaccio, fueron los padres de la historiografía moderna. Sin embargo, solo se trataba de aficionados. Quien suministró el modelo acabado fue el florentino Bruni, el primer historiador que por principio utilizó la crítica. Intentando copiar a los clásicos todo lo más posible, Bruni y sus colegas humanistas se condenaron a una estéril imitación, pero dieron el paso sin el cual era imposible todo progreso, sustituyendo las causas sobrenaturales de las naturales. Se dio un paso más cuando Maquiavelo y Guicciardini desgajaron a la historiografía de la literatura, relacionándola con la vida de los estados. La tradición empezó a aparecer como un desafío más que como una orden. Lorenzo Valla refutó la donación de Constantino.
y Eneas Silvio, el papa humanista, estudió maravillas y leyendas con un espíritu de sano escepticismo. La historiografía humanística se difundió pronto por Europa. La playa de eruditos cuyo saber iluminó la corte de Maximiliano, también historiador, despertó el interés hacia los héroes y las proezas de las razas teutónicas. Celtis habló sobre la Germania, Cuspiniano editó a Jordanes y Otto de Freisinga. Poitinger y Beatus Rhenanus se enfrascaron en el estudio de las antigüedades germanas y el Aventino compiló los anales de Baviera. Ellos introdujeron en la Europa central la idea de los métodos del estudio secular y de la erudición desinteresada. Goethe pensaba en esto al declarar que la Reforma había retrasado unos 100 años la cultura europea. El avance del humanismo fue bruscamente cortado por la aparición de Lutero. La teología volvió a dominar y los estudios profanos se vieron de nuevo engolfados en el torbellino de las luchas confesionales. Pero la fiebre contenía en sí misma el germen curativo. Las polémicas de la Edad Media apelaban a la razón, sus sucesores a la historia. Praecipue historia opus es in ecclesia, declaró Melanchthon. El protestantismo estaba obligado no solo a demostrar que la iglesia de los papas Médicis no era la de los primitivos cristianos, sino también cómo se había verificado aquella degeneración. Por su parte, los católicos, cuando se dio claro que la Europa herética no se dejaría intimidar, intentaron confundir a sus enemigos mediante la revelación de hechos materiales que estos desconocían. En la terrible lucha se perseguía la victoria, no la verdad, pero se dieron a la luz preciosos documentos. Cuando Flacio y sus colaboradores, bajo los auspicios de los príncipes luteranos, arrojaron al enemigo los anales de Magdeburgo, la curia ordenó a Baronio que preparase una refutación completa, poniendo a su disposición los archivos del Vaticano, aunque como había de demostrar Casaubon, todo el enorme edificio resultó un castillo en naipes, aunque su autor ignoraba el griego y aceptó con una fe infantil falsificaciones y leyendas. Aquella masa de nuevo material y el aspecto acabado de la réplica hicieron de la aparición de los anales uno de los acontecimientos decisivos de la Contrarreforma. El siglo XVII presenció el descenso progresivo de la violencia confesional, pero los estudios históricos siguieron siendo predominantemente eclesiásticos. La gran escuela de teólogos anglicanos desde Ussher a Bingham, cuya posición entre Roma y Ginebra favorecía una visión equilibrada de las cuestiones discutidas, produjo obras de duradera importancia sobre la iglesia primitiva. Los jesuitas belgas, guiados por Bolando y Pape Brocchio, iniciaron una colección de vidas de santos en tan gran escala que aún está en curso de publicación. Mayores fueron todavía los servicios prestados por Francia. Los teólogos galicanos sometieron las tensiones ultramontanas a severas revisiones, mientras el jansenista Tigemont reunía materiales para sus inestimables trabajos sobre la Iglesia y el Imperio Romano, y Baluz estudiaba la historia de los papas de Aviñón. Y sobre todo, los benedictinos de San Mauro empezaron a lanzar la gran serie de obras que arrojaron luz sobre casi todos los puntos de la historia eclesiástica. En los anales del saber no hay página más gloriosa que aquella donde se registra la labor de estos modestos pero grandes eruditos en una época en que el abstracto cartesianismo era la filosofía dominante, en que el Estado se mantenía al margen y en que apenas existía el interés público. No puede acusarse de estancamiento al siglo que empezó con Baronio y culminó con Mabillon. Aunque el tema principal de los historiadores durante el siglo XVI y XVII fue la iglesia cristiana, otros asuntos de índole profana trajeron la atención de investigadores aislados, casi todos laicos. Pitou y Pasquier estudiaron el origen de las instituciones francesas. Ducange delineó el campo desconocido del Imperio bizantino. Dervelot resumió lo que entonces se sabía del Oriente, y Mezeray escribió la historia de Francia con el espíritu crítico de un constitucionalista. Mariana dio a sus compatriotas una historia nacional de España y Zurita compiló los anales de Aragón. En Italia, el esfuerzo de Sigonius para reconstruir las instituciones de Roma representa una obra aislada. En Inglaterra, Bacon escribió la vida de Enrique VII y Lord Herbert la de Enrique VIII. Camden trabajó sobre las antigüedades británicas y Selden trazó la historia del derecho. En Alemania, Conring llevó a cabo profundas investigaciones sobre los orígenes del derecho alemán, pero fue en Holanda donde la erudición profana tuvo más ancho campo. Scaliger
Vivió entre los holandeses mucho antes de publicar la obra monumental que fundó la cronología científica. La colección de inscripciones de Gruyter fue preparada bajo su cuidado y la larga serie de trabajos de los profesores de Leiden sobre la antigüedad clásica continuó su tradición. Entre los pocos intentos encaminados a determinar los principios y métodos del estudio histórico se destaca el Tratado de Bodino como audaz y brillante realización. En el momento crítico de las guerras religiosas, el publicista francés considera la historia como un tema laico, acercándose a él con un espíritu enteramente científico. En un lenguaje que se anticipa a Montesquieu, señala la influencia de la situación geográfica, del clima y del suelo en el carácter y en el destino de las naciones, mientras por otra parte llama la atención sobre la influencia de la situación de la situación personal, los prejuicios religiosos y patrióticos y las posibilidades del conocimiento sobre los puntos de vista y el valor de los escritores. Ningún pensador anterior poseyó tal perspicacia de la influencia del medio y nadie le superó en un par de siglos. Por lo que se refiere a la crítica, se obtuvo algún otro resultado, aunque estos se encuentran más en el terreno de las anticipaciones que en el de las conquistas definitivas. Spinoza declaró que el Antiguo Testamento debía ser tratado como otra obra histórica cualquiera. Y el padre Ricard Simon suscitó la cólera de Bossuet cuando empezó a aplicar los métodos críticos a las escrituras. L'Unua mereció el sobrenombre de Dénicheur des Saints. Por su modo implacable de tratar los datos conocidos de los mártires. Usher identificó las cartas de Ignacio, obispo de Antioquia, y Perisonius sugirió que la primitiva historia de Roma era legendaria. Sobre todo Mabillon echó los cimientos de la ciencia de la diplomática latina. En los siglos XVIII, el campo de los estudios históricos se ensanchó rápidamente. Mientras se proseguía en la tarea de recoger materiales, se adoptó una actitud más crítica frente a las autoridades y la tradición. Se compusieron las primeras narraciones literarias, haciéndose los primeros intentos serios para interpretar los fenómenos de la civilización. Podemos echar un vistazo al resultado desde estos 4 aspectos. En el acopio de la erudición, los benedictinos franceses mantuvieron la supremacía que habían alcanzado en el siglo XVII. Ruinart examinó los textos referentes a los primitivos mártires. Montfaucon estableció los cimientos de la paleografía griega y de la arqueología clásica. Bouquet coleccionó los historiadores de Francia. Clément compiló la primera cronología extensa en l'art de vérifier les dates. Saint-Marthe escribió la historia de las provincias de la Galicia cristiana. Bessette y de Vic compilaron los anales de Languedoc. Rivet empezó la Grande Histoire littéraire de la France y aún se halla muy lejos de su fin. Mientras en torno a ellos todo el mundo cambiaba, estos modestos y sinceros eruditos se encontraban la dicha en sus pacíficos trabajos hasta que su congregación fue barrida por la revolución. La estupenda labor de Muratori, al coleccionar las fuentes de la historia italiana y compilar sus anales estudiando sus antigüedades, le asegura un lugar junto a Mabillon. Las vicisitudes de la Iglesia fueron estudiadas por los sabios eclesiásticos que rodearon a Benedicto XIV, mientras Tiraboschi compilaba una historia de la literatura italiana que aún no tiene no ya rival, sino nada que se le aproxime. En Alemania, Leibniz coleccionó los primeros documentos de la Casa de Brunswick y compiló los anales del Imperio medieval que se publicaron por primera vez un siglo más tarde. El jesuita austriaco Hegel consagró la vida a la colección y clasificación de monedas. En Inglaterra, Wharton y Stripe, Herne y Maddox, Hickes, Rimmer y Wilkins continuaron las tradiciones de Tanner y Dud.
Dugdale. Nunca se ha superado la erudición de estos no hombres y sus trabajos siguen siendo inagotables repertorios de saber a los que los estudiosos serios se ven obligados a recurrir de continuo. Aunque estos grandes coleccionistas rara vez aplicaban métodos críticos, a su material, las fuentes y las tradiciones empezaron a estudiarse y a examinarse con mayor libertad. En vísperas del siglo XVIII, Bentley demostró la falsedad de las epístolas de Phalaris y, en su transcurso, Astruc descubrió la naturaleza compuesta del Génesis. Reimarus y Semler instituyeron la discusión crítica de los evangelios y Vico discutió la unidad de los poemas homéricos. Se obtuvieron valiosos resultados en las memorias de los miembros de la Academia de Inscripción Francesa y las discusiones que suscitaron. Despertó el interés más grande la prolongada discusión acerca de la veracidad de los documentos de la Roma primitiva, iniciada en 1722 por Pouilly, el cual declaró audazmente que nada era cierto antes de Pirro. El abate Salier, presintiendo un peligro para la religión, lo denunció como ateo. Freret intervino como conciliador, sugiriendo que la verdad y la leyenda parecían con frecuencia mezcladas. El asunto fue investigado independientemente por Beaufort, cuyo trabajo sobre la incertidumbre de los primeros siglos de la historia romana confirmaba las conclusiones de Pouilly y anticipaba los argumentos de Niebuhr. La aportación de la Academia a la formación de métodos críticos no quedó agotada con estos debates. Freret, su ilustre secretario, tomando a toda la antigüedad bajo su égida, llevó la cronología más allá de Escalígero y de Petavius y analizó las fuentes de la mitología griega, mientras su prolongado estudio de las lenguas orientales lo condujo a sospechar la afinidad de las razas indoeuropeas, entre cuyas se hubiera abusado de la libertad que ahora poseemos, declara Thierry. La ciencia de nuestras instituciones y nuestros orígenes sociales hubiera nacido un siglo antes. La última parte del siglo, la atención de la Academia se concentró sobre todo en la arqueología, la cual dio extraordinario impulso a la excavación parcial de Herculano, y de Broses y Barthélemy trajeron de Italia valiosas aportaciones antes de que Winckelmann cruzase los Alpes. El estudio crítico de la historia fue impulsado por ese gran cambio atmosférico que le ha valido al siglo XVIII el nombre de Saeculum Rationalisticum. El siglo XVII había presenciado brotes esporádicos de escepticismo frenados por un vivo temor a los castigos temporales. Al nacer su sucesor, un soplo frío atravesó Europa y hacia mediados el sol de la Aufklärung, Ilustración, lucía alto en los cielos. Durante la vida de Fontenelle, Francia pasó del modo de Bossuet a la época de Voltaire, desde Port-Royal a la Enciclopédie. Las críticas de las prácticas existentes y de las creencias heredadas actuaron una sobre otra. Bailey introdujo la moda de dudar del testimonio y de la tradición, pero fue a Voltaire, más que a cualquier otro hombre, a quien se debió la nueva actitud frente al pasado. Mientras Bailey era un escéptico, Voltaire fue un racionalista, y el peso aplastante de la autoridad solo podía ser derribado por un paladín entusiasta del poder y la majestad de la razón. Con todas sus faltas intelectuales y morales, Voltaire merece un alto puesto entre las influencias que prepararon al mundo para la ciencia histórica, permitiendo que su aguda inteligencia se ejerciera en vastos campos no tocados hasta entonces por el pensamiento crítico. Contribuyó mucho a destruir esa ciega credulidad contra la cual la erudición por sí sola era impotente. El siglo XVII presenció la aparición de trabajos de gran valor relacionados con hechos en los que sus autores tomaron parte, o bien con el pasado inmediato de Sarpi y Dávila, Daubigny y Détour, Clarendon y Burnet, Hooft y Pufendorf, pero apenas intentaron estudios de la vida nacional. En el siguiente siglo, Hume escribió un pulido relato de la historia inglesa y Robertson de la de Escocia. Genoll compiló un manual
cronológico que fue utilizado por los franceses hasta que surgió Sismondi. Maskhov y Schmidt relataron las vicisitudes de Alemania. Johannes Müller, la epopeya de los cantones suizos. Schleusser narró la historia de la Europa eslava y Pütter trazó el cuadro de las instituciones del Sacro Imperio Romano. Celarius abandonó el armazón tradicional de las 5 monarquías que impedía una concepción racional del desarrollo de la civilización, y un grupo de oscuros escritores ingleses elaboró la primera historia universal amplia, que aunque desprovista de calidades literarias reunió una masa de material difícilmente accesible, que mediante traducciones y resúmenes se sostuvo hasta que fue superada por Rotek y Schleusser. Sobre todo, Gibbon construyó un puente del viejo mundo al nuevo que sigue siendo el camino real de las naciones y que se mantiene erguido mucho tiempo después de haber caído en ruinas todas las demás estructuras de su época. Aunque la historia de los estados constituía naturalmente el principal objeto de estudio, empezaron a atraer la atención otros aspectos de la vida humana. La primera historia amplia de la Iglesia fue escrita por Mosheim. El arte como producto y espejo de la civilización recibió el primer trato adecuado gracias a Winckelmann, a quien Goethe llamó el nuevo Colón. En su historia de Osnabrück, Justus Miosa dio el primer ejemplo de historia social. Sobre todo Voltaire fundó un nuevo género, ahora conocido por Kulturgeschichte. En su siglo de Luis XIV tenemos la primera pintura de la vida uniforme en un estado civilizado. Unos años más tarde, su Essai sur le monde, la primera historia auténtica del género humano, describía la vida moral, social, económica, artística y literaria de la época desde Carlomagno hasta Luis XIII. Declaró que su objeto era trazar la historia de la mente humana. Deseaba señalar las etapas mediante las cuales la sociedad había pasado desde la barbarie de la Edad Media a la civilización de su propio tiempo, indicando el desarrollo de la ilustración y el refinamiento sociales. La radiante brillantez del estilo y la novedad del procedimiento contribuyeron a asegurar una influencia siempre creciente, un libro que más que cualquier otro de aquel siglo ensanchó el horizonte de los estudios históricos. A pesar de sus evidentes defectos, la historiografía de la Ilustración señala un verdadero progreso. Pone fin a la era de las puras compilaciones, ensanchó el objeto de la historia convirtiéndola de registro de hechos en perspectiva de la civilización. Intentó introducir normas críticas y principios sociológicos. Finalmente, el siglo XVIII presenció un atrevido avance hacia la interpretación filosófica de la vida de la humanidad. El rudimentario concepto del progreso en el aforismo de Bacon, Antiquitas seculi juventus mundi, está desarrollado por Pascal. Abre comillas, toda la sucesión de los seres humanos a través de todo el transcurso de los siglos debe considerarse como un solo hombre, siempre vivo y siempre aprendiendo, cierra comillas. La disputa literaria de antiguos y modernos, Perrault sostenía que no solo debíamos admirar las obras del mundo clásico, sino perfeccionarlas añadiéndoles todo lo que hemos aprendido después. Mediante una bella imagen declaraba que la interrupción de la Edad Media era solo aparente, como la de un río que fluyera en algunos trechos bajo el suelo. Fontenelle sostenía que, aunque la vida de una nación atraviesa etapas, como la de un individuo no decae. En realidad, sus estudios científicos le sugerían cierta relación entre el movimiento de la historia humana y el, entre comillas, grande y universal movimiento que ha dirigido toda la naturaleza. La doctrina de la perfectibilidad respondía al nuevo entusiasmo por el hombre y se nos aparece constantemente en el siglo XVIII, desde que el abate Saint-Pierre, en el principio hasta Godwin, Condorcet y los Illuminati al final. Esto era más bien la expresión de generosas esperanzas que del producto razonado de la reflexión filosófica. No era posible ninguna interpretación racional de la historia hasta que la doctrina de la evolución fue enunciada por Leibniz. Abre comillas, nada ocurre de un golpe, leemos en Nouveau Essai, y la naturaleza nunca actúa por saltos. Llamo a esto la ley de la continuidad. Partiendo desde nosotros mismos y descendiendo hasta lo más bajo, el descanso se verifica por escalones muy pequeños, una serie continua de cosas que difieren apenas, peces con alas, animales parecidos a los vegetales y de nuevo animales que parecen tener tanta razón como algunos hombres, cierra comillas. Así como la naturaleza avanzaba paso a paso, así la humanidad se movía lenta y penosamente hacia adelante.
El solitario pensador napolitano Vico, al discutir las leyes del cambio en su Ciencia Nuova, añadía que el proceso de la historia es cíclico. Este principio fue más adelante desarrollado en el discurso de Turgot en la Sorbona sobre el progreso histórico del espíritu humano. Declaraba en términos a los cuales poco podemos añadir que la historia era la vida de la humanidad siempre progresando a través de sus decadencias y sus resurgimientos, con cada época ligada de la misma manera a las anteriores y las que han de venir. Anticipándose a Comte, esbozó la ley de los tres estados a través de los cuales pasa la mente humana en su comprensión progresiva de la realidad. El progreso no era sino la gradual evolución y elevación de la naturaleza del hombre, un avance combinado de bienestar material, ilustración mental y virtud. Poussin ha llamado a Turgot el padre de la filosofía de la historia y nadie tiene tanto derecho como él a ostentar este nombre. Hacia fines del siglo se hicieron en Alemania otras aportaciones para una teoría del progreso. Al final de su vida, como desde un faro vigilante, Lessing contempló el panorama de la historia y registró sus impresiones en los grávidos aforismos sobre la educación del género humano. Declaró que la mente humana era mucho más grande que cualquiera de las influencias que lo moldeaban. La religión era una revelación progresiva y las religiones, los libros escolares que el hombre utiliza en su progreso, cada uno de los cuales les ayuda en cierta fase de su desarrollo, pero ninguno es definitivo. Es el pensamiento de Pascal sin las limitaciones de su teología. Pero la investigación más completa y detallada de las condiciones de la naturaleza del progreso estaban en las ideas de Herder acerca de la historia de la humanidad. Profundamente impresionado por la influencia de los factores cósmicos, subraya la existencia de leyes similares en la historia y en la naturaleza. A fines de siglo, al combatir la Revolución Francesa, porque insiste en la continuidad de la vida histórica y en la deuda de cada siglo para con sus predecesores. Además de estas especulaciones sobre la naturaleza del progreso, se llevaron a cabo serios intentos para explicar determinados factores de la civilización. Montesquieu investigó el origen y la influencia de las leyes y las instituciones, explicando que deben ser juzgadas no por principios abstractos, sino según la adaptabilidad de las circunstancias del tiempo. No fue de menor importancia el estudio de los elementos económicos en el desarrollo histórico, quien llegó a algunas generalizaciones sociológicas esclarecidas en sus ensayos. Pero a Adam Smith le corresponde la gloria de haber relacionado el auge y la decadencia de las naciones con sus recursos y su política comercial y económica. Una generación más adelante, Malthus edificó su ley de la población sobre una base de la inducción histórica bien trabajada. Aunque de este modo se realizaron durante el siglo XVIII obras de gran mérito y de valor permanente, diversos obstáculos impidieron el crecimiento de la auténtica ciencia histórica. En primer lugar, el espíritu de la Ilustración era desfavorable al desarrollo del sentido histórico. El siglo XVII había presenciado un declive gradual de la temperatura teológica y la Histoire universelle de Bossuet puede considerarse como la última obra importante de la era teológica. Pero con su secularización la historia inicia una carrera acechada por peligros nuevos y no menos formidables. La norma absoluta y abstracta, la incapacidad para comprender las diferencias de ambiente y la perspectiva en diferentes épocas, y el celo por la propaganda política y filosófica eran hostiles a la búsqueda paciente y a la investigación desinteresada. El concepto de continuidad pertenecía a algunos pensadores aislados. Las doctrinas más populares del contrato social que presuponía la acción deliberada y de la ley de la naturaleza, con su idealización de la sociedad primitiva, eran la negación misma de la historia. La Revolución Francesa volvía provocativamente las espaldas al pasado, como quien despierta y sacude la pesadilla que le oprimió en sueños. De ese modo, la tendencia de la época impulsaba a escritores a contentarse con una investigación superficial. Bolingbroke aconsejaba el estudio de la historia moderna por su utilidad política, pero condenaba la investigación erudita como pedante antiguaya. Robertson escribió la vida de Carlos V sin aprender el alemán. Algunos de los libros más populares en ese siglo, como el relato de la guerra de independencia de los Países Bajos por Schiller, era el futuro de un saber escaso y de un juicio indisciplinado. Las limitaciones de la Ilustración se hicieron sobre todo patentes en su modo de tratar el sentimiento religioso y la Edad Media. Eran casi de cierto conocimiento de Grecia y de Roma
en parte, gracias a la familiaridad de las clases cultas con la literatura clásica y en parte porque las ideas y las instituciones del mundo antiguo nutrían la inspiración de los reformadores. Pero la Edad Media era como un libro sellado, no solo para el deísta y el racionalista, sino también para el trinitario. El entre comillas entusiasmo molestaba de igual modo al creyente y al escéptico. Hume rechazaba las centurias anglosajonas, la época de la formación de Inglaterra como una batalla de cuervos y milanos. Voltaire declaró que la Alta Edad Media merecía tan poca atención como las costumbres de los osos y lobos y reveló en La Pucelle, la doncella, su incapacidad moral e intelectual para comprender a la cristiandad medieval. La famosa introducción a la vida de Carlos V de Robertson está impregnada de ignorante desdén. El desprecio de Gibbon hacia los sentimientos y las creencias religiosas le impidió advertir el significado de muchas de las cosas importantes que vio en el transcurso de su largo viaje. Su obra inmortal consistió en demostrar cómo había perdurado el imperio romano, pero entendió tan poco como los demás hombres el nuevo mundo en que aquel sobrevivió. Solo a fines del siglo surgió la simpatía hacia la Edad Media con Johannes Müller y el movimiento romántico. La segunda incapacidad consistía en la carencia de la facultad crítica al estimar el valor y el testimonio de las autoridades. Las historias de Francia empezaban con copiosos detalles acerca del framundo y Roland y Hooke parafraseaban a Tito Livio, inconmovibles a pesar de los debates de la Academia de Inscripciones. Para Johannes Müller, todas las crónicas y documentos tenían igual valor, siempre que fueran antiguos. Su popularidad se debió en gran parte a su brillante interpretación de las leyendas patrióticas del historiador suizo Schudy. Cuando el escepticismo existía, era con frecuencia tan ajeno a la crítica como la credulidad. Lamotte de Levalle, en su discurso sobre la incertidumbre de la historia, declaró que un hombre prudente dudaría de todo excepto de las verdades de la revelación divina, y Bailey, que le debía mucho, era igualmente enemigo de la fe y de la razón. Sabio jesuita Hartouan sostenía que la historia del mundo antiguo estaba fabricada por monjes del siglo XIII, los verdaderos creadores de Tucídides, Tito Livio y Tácito. A pesar de Mabillon, la técnica de la investigación se hallaba todavía en su infancia. La tercera razón de que los estudios históricos no progresaran más era la casi total ausencia de la enseñanza. Se reconocía sin duda que la historia era esencial para la educación de los gobernantes. Bossuet declaró que ella era el consejero de los príncipes y escribió su Histoire universal para instruir al delfín. Fenelon compuso una vida de Carlomagno para el duque de Borgoña. Burnet aprovechó las lecciones de la historia para contrarrestar las influencias que rodeaban a su discípulo el duque de Gloucester. Distintas manos escribieron historias de las potencias para el joven José II, pero en los estatutos de Enrique IV para la Universidad de París no se menciona la historia, ni esta tenía lugar en el currículum de los jesuitas educadores de media Europa. Fenelon no la incluyó en su Educación de filles, educación de las jóvenes. Los cartesianos la desacreditaron y Malebranche declaró que había más verdad en un solo principio de metafísica que en todos los libros históricos. La ignorancia en que se obligaba a crear a los niños suscitó reconvenciones ocasionales. Fleury expresó el deseo de que cada cual conociera la historia de su ciudad y de su provincia. Roland lamentaba que no se reservase tiempo en la escuela para enseñar la historia de Francia. Abre comillas, que es una desgracia ignorarla para todo buen francés. Cierra comillas. Y añadía que él mismo se sentía extranjero en su propio país. D'Alembert declaró que era escandaloso que los niños salieran de la escuela sin la menor noción acerca de la historia de su patria. Se hicieron algunos intentos aislados para difundir la enseñanza. En Inglaterra, Camden dotó de una cátedra de historia antigua en Oxford en 1622 y Lord Brooke otra en la Universidad de Cambridge en 1628 que suprimió pronto con el pretexto de que Dorislaus, su primer ocupante, mezclaba la política a su enseñanza. Jorge I
Fundó en ambas universidades una cátedra de historia moderna para los profesores, entre los cuales estaba el poeta Gray. Solo asistían rara vez o nunca. Hasta la creación de una cátedra de historia moral y en el Colegio de Francia en 1769, Francia no reconoció el derecho a la historia a equipararse con las ciencias más antiguas. La juventud de Alemania estuvo mejor provista. La fundación de Gotinga inauguró una enseñanza avanzada mediante profesores de reconocida competencia cuyo influjo estudiará en posteriores capítulos. Otro cuarto inconveniente era la restricción que dificultaba el acceso a los documentos y la libertad para anunciar los resultados de la investigación. Los gastos y los riesgos de un viaje vedaban a los estudiosos de consultar las autoridades indispensables a su tarea y aumentaban los obstáculos la avaricia con que los poseedores de archivos guardaban sus tesoros. Los manuscritos se consideraban útiles para resolver cuestiones prácticas de derecho y de precedentes. Cuando se nombró un archivero en Frisia Oriental, en 1729 se le comunicó por medio de sus jefes que, entre comillas, después de conocer los secretos de nuestra casa, debe llevarlos consigo hasta la tumba y no revelárselos a nadie, cierra comillas. No se permitía utilizar los archivos de Stuttgart sin autorización expresa del duque. El título de historiador de la corte tenía un verdadero significado cuando se consideraba al que lo poseía como defensor de la dignidad y de la gloria de la dinastía. Con este espíritu fue comisionado Pufendorf para escribir la vida de el gran elector y Leibniz para investigar los orígenes de la casa de Brunswick. Cuando Muratori coleccionaba materiales para los escritores, varios príncipes italianos le negaron el acceso a sus archivos, pretextando que podría encontrar en ellos argumentos en contra de sus pretensiones territoriales. Un solo paso en falso bastaba para arruinar una carrera. Por eso, cuando el jacobita, partidario de Jacobo de Inglaterra, segundo Inglaterra después de su abdicación o de su hijo pretendiente, nota del traductor, Carter mencionó en una nota el caso de un inglés que fue curado de la escrófula. Por el contacto del pretendiente, se retiró la concesión dada por el Ayuntamiento de Londres y se boicoteó la obra. El oficio del historiador era poco menos peligroso que el de periodista. Meseray, un viejo partidario de la Fronda, se vio privado de su pensión por ciertos comentarios acerca de los expedientes fiscales de los predecesores de Luis XIV. Giannone fue desterrado de Nápoles por su historia de las instituciones napolitanas y murió en la cárcel. Enviaron a Freret a la Bastilla para sostener que los francos no eran de raza gala. El padre Daniel se vio ferozmente atacado por eliminar a Framundo y a otros héroes legendarios llamados comúnmente los 4 primeros reyes de Francia, y el abate Belly creyó necesario devolverles sus tronos. En Austria, durante el largo reinado de María Teresa, la censura fue particularmente activa, prohibiéndose casi en absoluto la entrada de libros extranjeros. Cuando el emperador José sucedió a su madre, hubo un breve intervalo liberal, pero el oscurantismo reinó de nuevo con su muerte. Además de los peligros que suponía para los historiadores la actuación de la censura seglar, en los países católicos debían afrontar el poder de la Iglesia. Aunque la influencia paralizadora del índice y de la Inquisición se dejaba sentir más directamente en el campo de la especulación y de la ciencia, no era menos fatal para la investigación histórica desinteresada. El catolicismo sincero no constituía una defensa contra las acusaciones y condenaciones, y el mismo Muratori solo se salvó gracias a la intervención de su amigo Benedicto XIV. Para comprender el efecto esterilizador de la censura laica y eclesiástica, no debemos olvidar que el temor a sus castigos hizo abortar casi tantos libros como los que condenaba. De ese modo, las condiciones que hacían posible la expresión de la verdad sin miedo ni parcialidad eran tan raras como el deseo de conocerla y el aparato crítico necesario para su descubrimiento.
El mundo tuvo que esperar hasta el siglo XIX, a la época del Segundo Renacimiento, para conseguir la libertad del pensamiento y de expresión, la penetración en distintas épocas y la juiciosa ecuanimidad de las que depende la ciencia histórica. Fin de la introducción.